La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Hola consumidores, ¿qué tal estáis? Soy Rosa Buendía. Os doy la bienvenida a las charlas con sentido que estamos organizando en OCU. Ya sabéis que desde la organización estamos celebrando nuestro 50 aniversario y se están celebrando una serie de iniciativas especiales precisamente para celebrar ese 50 aniversario. 12 meses, 12 compromisos es una de esas iniciativas en donde cada mes hablamos de un tema clave para el consumidor con una figura destacada. Este mes hemos traído a un todoterreno porque queríamos hablar de la movilidad, que es un tema complicado, es un tema que nos preocupa mucho en OCU, y hemos traído a Juan Francisco Calero. Él es periodista, es divulgador, le conocéis porque ha aparecido en radio, en televisión, también ha escrito en prensa, es una de las voces más influyentes dentro del sector de la movilidad y del motor. Además, también tiene varios canales, uno de ellos es el de CarWow España, en donde habla de las novedades del motor, y otro canal es el del Cascarón de Nuez, en donde habla de ciencia, de actualidad, de investigación, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás, Juan Francisco? Pues muchas gracias, estoy estupendamente, Rosa, y encantado de que me hayáis invitado aquí a charlar un ratito. ¿Cómo has venido hoy por aquí, por cierto? Pues hoy haciendo un mix de tren y automóvil para la última milla. Pero vamos, vengo de lejos y el recorrido lo he hecho en tren. Bueno, ¿y qué tal el servicio? Hoy es fenomenal, la verdad que no tengo ninguna queja. Hoy no ha habido ningún problema. Afortunadamente todo en orden y en tiempo, y cuando es así es una gozada. Bueno, absoluta. Luego más tarde vamos a hablar del servicio público, del transporte público. Te quería preguntar, ¿tú cómo empezaste a sentir curiosidad por el mundo del motor? Pues es una cosa, yo creo que roza lo innato. Es el típico niño que antes de saber leer ya se interesaba por los coches y preguntaba, cosa que luego cuando te haces un poco mayor descubres que le pasa a mucha gente, ¿no? No sé muy bien por qué, si es que añoramos montar a caballo o qué, pero de niños nos fijamos en las monturas actuales, ¿no? Y siempre he tenido mucho interés y pasión, la verdad, por el automóvil, ¿no? Es una cosa que me vino sin ningún tipo de influencia externa y me ha apasionado, ¿no? Y también me gusta mucho lo que está vinculado a la movilidad en el sentido de descubrimiento, de viajar, de llegar a sitios que no conoces, en fin, todo eso forma parte de ese pozo atractivo que tiene la movilidad, además de los coches que me gustan o me gustaban mucho, ¿no? Antiguamente, hoy quizá no tanto. ¿Cómo te sueles mover tú en tu día a día? Pues tradicionalmente yo me he movido en coche, por mi trabajo todas las semanas conduzco uno o varios vehículos que tengo que analizar, o sea, estoy obligado a hacer kilómetros y aprovecho muchos de mis viajes para probarlos, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, digamos que llevo ya muchos millones de kilómetros acumulados en la mochila y lo que es a nivel profesional y de trabajo, intento moverme el máximo en tren para aprovechar esos momentos para pensar, para guionizar, para descansar, en definitiva, para todo lo que se puede hacer en un tren y no en un coche. Y el coche lo uso profesionalmente lo necesario y nada más. Pero si no es para el ocio y para lo mínimo imprescindible del automóvil, intento evitarlo ya por una cuestión de saturación. Ya, acabas harto después de estar todo el día hablando de coches. Sí. La evolución en el sector de la movilidad en España ha cambiado mucho. ¿Cómo defines tú que ha cambiado la movilidad de España de aquí a hace 20 años? Pues es una muy buena pregunta. Yo creo que hemos pasado de una época en la que todo valía, en la que hemos pasado muy poco tiempo en nuestro país de ser un país por motorizar, después de la guerra civil. Nos hemos incorporado al mundo de la movilidad tarde, ¿no? Y nuestras familias, pues hasta los años 60-70, no tuvieron la capacidad para hacer ese primer impulso de comprar un automóvil. Luego hemos crecido muy rápido, ¿no? Y de manera desordenada. Y llevamos unos años, ya llevamos pues 2 décadas, yo creo que en la que se está intentando organizar
organizar, normalizar, en la que la llegada del tren de alta velocidad y las apuestas que se han hecho por la movilidad compartida a nivel público han sido muy potentes y en la que quedan todavía muchos retos por resolver, ¿no? Y es cierto que tenemos una sociedad, España, no somos muy conscientes de que a nivel europeo somos distintos por el hecho de que nos organizamos mucho en ciudades y en vertical. No somos como Alemania o como Francia, donde las pequeñas ciudades o los pueblos grandes tienen mucha importancia y las alternativas al coche no son tantas, ¿no? Aquí estamos muy aglomerados, muy apelotonados, y eso de cara a la movilidad tiene problemáticas muy potentes, ¿no? Y ahora estamos en la fase, digamos, de intentar, como se dice popular o técnicamente, pacificar todo eso y de normalizarlo a nivel de emisiones, y con muchos problemas también, ¿no? Porque venimos de un impulso y de una cultura de usar el automóvil para todo, y bueno, pues es evidente que tenemos que evolucionar. Sigue siendo un poco así. En cada familia podemos decir que hay 1 o 2 vehículos. No sé si esa tendencia está yendo a la baja. Sí, realmente en el promedio de posesión de vehículos por familia estamos más o menos en la media europea, sin un pelín por debajo. O sea, tampoco tenemos más coches, entre otras cosas porque no tenemos dónde aparcarlos, ¿no? Si no, tendríamos más. O sea, en otros países, pues eso, tienes una casita, sí, es más fácil acabar acumulando 2, 3, 4 coches. En nuestro caso no es tan fácil, ¿no? Eso protege un poco. Ya. A pesar de que somos un país relativamente grande y al final tenemos, no sé si son 28 millones de vehículos matriculados, que se dice pronto, es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. Y la tendencia, yo creo efectivamente que es a racionalizarlo. De hecho, en los últimos tiempos se está viendo cómo el acceso a ese segundo vehículo dentro de una unidad familiar se ha complicado mucho por el aumento de los costes de los vehículos. Muy caros. Y eso está influyendo mucho en cómo nos organizamos. Y al mismo tiempo hay fenómenos afortunados como la incorporación masiva de la mujer al trabajo, que acaban solicitando la herramienta de tener un vehículo para moverse en muchos casos, con lo cual al final las cosas se acaban compresando y más o menos vamos subiendo en la media europea. Sí, para aquellos usuarios que ahora mismo estén pensando en comprarse un coche porque lo necesitan para ir a trabajar o para su vida personal, ahora más que nunca hay muchísimas dudas. No saben si comprarse un coche de diésel, un coche de gasolina, híbrido, de un coche eléctrico. ¿Qué preguntas les recomendarías que se hicieran para tomar la mejor decisión? Pues sí, has dado completamente en el clavo. Ya no es solo la variedad de tecnologías, sino que ahora también tenemos que pensar en etiquetas que van unidas a las tecnologías, ¿no? Lo cual hace todavía más complicado el sudoku. Al final no es tan difícil. Hay que hacerse una serie de preguntas básicas. La primera de todas y la más importante es cuánto dinero tenemos. No intentemos poner todos los huevos en la cesta de la compra del automóvil. El automóvil al final tiene que ser una cosa utilitaria y el que quiera un automóvil por pasión, que sea porque se lo puede permitir, ¿no? Vamos a ser racionales a la hora de comprar un coche y sobre todo pensar para lo que queremos el coche. Si necesitamos viajar 50.000 kilómetros al año, no es lo mismo que hacer 8.000, que menos de 8.000, a lo mejor ya incluso deberíamos de plantearnos si necesitamos un coche realmente, ¿no? Hecha esa pregunta, ¿por dónde nos vamos a mover? ¿Dónde vamos a desplazarnos? ¿Cuál es la distancia de los desplazamientos? ¿Y cuál es la tasa de ocupación que va a tener ese automóvil? Con todo eso, ¿cuántas personas vamos a viajar normalmente? ¿Cuál es mi casuística habitual? Y poco más, y los kilómetros que hacemos, podremos acotar mucho la decisión. Tendemos a la hora de comprar los coches, el coche siempre es el rey del por si acaso. Es decir, yo condiciono la compra de mi automóvil porque 2 veces al año hago un viaje de 500 kilómetros al pueblo y tengo estos requerimientos, ¿no? Y a veces eso es un error porque se podría solucionar de otra manera, pero en nuestra cabeza tenemos que el coche es algo así como una utilidad que está todo el tiempo disponible para todas las cosas, ¿no? Y quizá eso es un error de concepto, de planteamiento, porque esos momentos distintos los podríamos suplir de otra manera, que antiguamente no era tan fácil y ahora es mucho más fácil con alquileres, otras modalidades o facetas de propiedad del vehículo, ¿no? Entonces, vamos, básicamente por no extenderme la respuesta, esos serían los puntos clave. Y bueno, el precio sigue siendo el rey, por supuesto, y es muy importante, especialmente hay que decirle a la gente que en España es muy importante el precio a la hora de elegir un automóvil. Y también es cierto que nos falta mucha cultura automovilística en el sentido de muchos de los problemas que tenemos es porque no cuidamos bien los coches. El mantenimiento personal y privado. Tenemos un coche y nos olvidamos. Nos olvidamos y en España somos mucho de esto lo mantengo hasta que reviente. Esa es una decisión pésima. Bueno, ya sé que los bolsillos no ayudan, ¿no? Pero es una decisión pésima porque está más que comprobado y estudiado que en España la gente compra un coche cuando no le queda más remedio. Eso influye mucho en la edad media de los vehículos que circulan por nuestro país y también en que muchas veces nos precipitamos a la hora de comprar un vehículo, ¿no? Cuando tendría que ser algo más planificado y pensado. Entonces, bueno, yo
si sirve de algo, pues pediría a la gente que lo piense y lo madure bien, porque en muchas ocasiones sé que la gente compra el coche por necesidad y no por fruto de una decisión meditada y racional. Una de esas preguntas que has planteado antes era el precio. Sí. El precio de los coches ha subido muchísimo, seguramente que ha sido debido a la inflación, ese ha sido uno de los motivos. ¿Crees precisamente que porque haya subido tanto el precio de los vehículos ha subido el negocio de los coches de segunda mano? Absolutamente. Hay un factor ahí que va en paralelo y el precio de los coches de segunda mano ha subido todavía más que el precio de los coches nuevos, ¿no? Y esto es muy impactante porque hay muchas personas a las que su economía no les permite ya acceder a un coche nuevo. Yeah. Y todavía digo más, hay muchas personas, yo creo, que ya no van a volver a comprar un coche nuevo nunca más en su vida. Eso es un fenómeno que no tiene freno. Ahora mismo estamos en una proporción de 1 a 2, es decir, por cada coche nuevo que se venden 2 coches usados, haciendo números redondos. Y este fenómeno no tiene freno. De hecho, ahora mismo España se está convirtiendo en un país importador de coches usados. Tradicionalmente hemos sido un semillero de coches usados que se vendían en Europa para acabar en Francia, para acabar en otros países de Europa, ¿no? Y ahora es al revés. Tenemos que importar coches de fuera porque nuestro mercado de usados no da más ya. No da basto. Porque el de los nuevos tampoco es tan grande y luego la gente no repone el coche, ¿no? Entonces este es un fenómeno imparable y efectivamente es uno de los problemas que desgraciadamente la gente solo le da para comprar un coche usado, pero un coche usado con el precio más inflado todavía que el coche nuevo. Es una situación peliaguda. ¿Cuáles son los pros y los contras de un coche de segunda mano? Bueno, evidentemente en el espectro del coche usado, algunos les gusta decir coche de ocasión, ¿no? Porque como lo de usado es despectivo, pues hay muchas ofertas y muchas categorías y calidades. Desgraciadamente, más del 50% de los coches usados que se venden en España son coches de más de 15 años de edad, que son los coches que están absolutamente dirigidos a dar problemas, a estar en el fin de su vida útil, a tener que hacer muchos dispendios por reparaciones o mantenimientos no previstos. Y esto es una realidad y es dura, pero es la que hay, ¿no? Y por eso también está la curva, digamos, de edad media de los coches tan desplazada por estos coches que llamamos 1.000euristas, 2.000euristas o de 3.000 euros, entre 1.000 y 3.000 euros, que son los que se venden una y otra vez, ¿no? Se van remendando y se van vendiendo como un zapato viejo. Y claro, estos coches, pues la garantía que tienes de que te aguanten o te duren es muy pequeña. Es una solución de emergencia, como decía antes. Sí que es verdad que con la nueva modalidad de ventas de vehículos que hay, con el renting, el mercado de vehículos seminuevos, coches entre 1 año y 4 años, podríamos decir, ha aumentado mucho. Son vehículos que se supone que han seguido un mantenimiento pautado por el fabricante, que han tenido una garantía y que son automóviles que ofrecen ciertas garantías porque además han tenido un kilometraje que ha estado controlado. Y se supone que han estado mínimamente bien mantenidos. Luego podríamos hablar de los mantenimientos de los renting. Entonces, ¿qué pasa? Que estos coches, que estarían en el otro lado de la gráfica, son los coches más fiables, más interesantes y por ende también más caros, ¿no? Los que tienen menos de 4 años. Claro, los que tienen 4 años o menos. No lo recomiendas. Efectivamente, yo recomiendo todo siempre y cuando estén bien revisados, ¿no? Bien, sí. Pero sí que es verdad que yo lo digo en mis vídeos y lo cuento, que tú fíjate que el precio medio del coche usado en España está ya por los 20.000 euros. 20.000. Es una barbaridad. El precio medio. Medio. Estamos hablando que el precio medio de venta de un coche nuevo está en los 27, 28, una cosa así, ¿no? 28, 30.000 tenemos nosotros. Estamos siempre en la franja de los 30, por debajo un poquito, ¿no? Entonces nos estamos acercando peligrosamente, ya estamos en 2/3 del valor de un coche nuevo. Entonces, yo se lo digo a la gente, o sea, te vas a gastar 20.000 euros en un vehículo de una marca premium con 5, 6, 7 años, que en su día valía 40, 50.000 euros. Y no te vas a gastar 300 euros en llevar el coche a un especialista o que venga un especialista a hacer una revisión a fondo, que le conecte una máquina, de verdad. O sea, esos 300, 400 euros en sacar un informe del vehículo, quién lo ha tenido, cuántos accidentes ha tenido, una revisión de un profesional. A mí me parece una recomendación cada vez más importante, en tanto en cuando precisamente el usado es el nuevo, ¿no? O sea, es el nuevo vehículo nuevo para mucha gente. Entonces, queda mucho todavía en la cultura del usado por revisar, por analizar, y a medida que nos vamos gastando más dinero, pues más necesario va a ser eso, ¿no? Pero yo creo efectivamente que el fenómeno es imparable. Y sí que es verdad, para terminar, que, como decía, el hecho de que ahora haya mucho coche que no acaba en propiedad de una persona, sino en propiedad de la empresa, ayuda mucho a dinamizar este mercado de vehículos seminuevos que están en muy buen estado, ¿no? Y por eso tienen tanto éxito. ¿Los coches más caros suelen ser los mejores?
Y al revés, los coches menos malos suelen ser... No, eso es un mito y realmente aquí la ley de Pareto funciona muy bien, la ley del 80-20, ¿no? Para conseguir que un coche sea un 20% mejor que la media, lo mismo tienes que subirle un 80% el precio porque te vas fuera de los estándares de la industria, tienes que buscar materiales distintos, tienes que hacer I+D mucho más costosos. Entonces, de hecho, los coches más costosos, según lo que te compres, pueden ser incluso más problemáticos por el hecho de que en muchos casos ese sobrecoste no es tanto un aumento de la calidad, sino un aumento de los gadgets que tiene el vehículo y que son susceptibles de fallar, ¿no? Sobre todo por el lado de la electrónica. Es muy interesante que las mejores encuestas, por cierto, que la OCU y ojalá que en el futuro cada vez tengamos mejores encuestas de satisfacción y fidelidad de los coches, ¿no? Las tenemos. Sí, por eso lo digo. De ella, ya verás. Bien. Bueno, las de Estados Unidos, por ejemplo, es muy llamativo como en las primeras posiciones siempre normalmente aparecen marcas asiáticas, que son los más finos a la hora de construir los coches, y luego siempre te aparecen marcas americanas clásicas. Y dices, ¿cómo es posible que convivan estas marcas americanas de pickups, ¿no? De vehículos que en principio no son ni muy modernos ni muy avanzados? Precisamente aparecen porque son los que menos pijadas tienen y los que menos tecnología tienen y por lo tanto los que menos cosas tienen susceptibles a fallar, ¿no? Así que esto no es tan sencillo y tan fácil. De hecho, hay marcas, las más baratas del mercado, que sus coches en segunda mano o hay muy pocos o no hay y están muy cotizados, ¿no? Porque la gente los alarga mucho su vida útil porque salen buenos. Así que, bueno, pues esto es un poco un mito y no por comprar un coche más caro te va a salir más fiable. Y luego está el tema de que antes de las averías están los mantenimientos y los mantenimientos son un coste muy importante, más allá. Sí, muy caro, sí. Eso es, una avería es algo imprevisto, ¿no? Un mantenimiento no. Entonces, bueno, pues también habría que mirar mucho cuál va a ser el coste de mantener el vehículo a lo largo del tiempo para no llevarse sorpresas. Y ojo, que algunas de las marcas más baratas luego te llevas las sorpresas en el mantenimiento de que un vehículo de una marca low cost te puede salir más caro en ciertos recambios o productos que un vehículo de una marca premium. Hay que mirarlo bien todo. Hay que estar al detalle, por eso hay que seguir tus vídeos en CarWow y también en OCU, que tenemos muchos vídeos de automóviles. Vamos a hablar de los coches eléctricos. Estoy segura que no hay día que pase que no te pregunten en tus redes sobre los coches eléctricos. Es normal, todavía la gente no se fía mucho de ellos. ¿Cómo crees que está ahora mismo la situación en España para comprarse un coche eléctrico? ¿Los recomendarías? Sí, yo sin duda recomendaría uno. En mi caso yo creo que al ser una tecnología nueva para nosotros, no solamente hay que estudiarla y hablar de ella, sino también hay que vivirla. Yo tengo 2 coches eléctricos y me muevo con ellos a menudo. De hecho, precisamente lo que hago es tener un vehículo aparcado en la estación de tren y me meto en Madrid con un coche eléctrico, ¿no? Por todas las ventajas que tiene en esta ciudad. Pero en definitiva, para quitarse, entre comillas, el miedo al coche eléctrico, hay que probarlos. ¿Y cómo está el asunto en España? Bueno, pues los que empezamos a probar coches eléctricos cuando se empezaron a vender con cierta frecuencia, año 16-18, la situación era pésima en nuestro país. A año 25 tenemos ya muchísima más oferta. Tenemos, por otro lado, una red de recarga en carretera mucho mejor, que todavía no es suficiente, pero ha mejorado muchísimo. O sea, no tiene nada que ver la situación de antaño con la que tenemos ahora. Y seguimos teniendo los mismos problemas estructurales alrededor del coche eléctrico, que son básicamente el precio de adquisición, que igualmente se va reduciendo. ¿Cuál es el precio medio del coche eléctrico ahora? Hasta la fecha, un precio medio de un coche eléctrico estaba en 40.000 euros. Estamos ya entrando en las primeras generaciones de coches eléctricos que están entre los 30 a 35.000 euros, que ya empieza a ser un precio interesante. Esto es súper importante, porque al final el mayor factor de decisión de la compra de un coche y de un coche eléctrico es el precio. Podemos hablar aquí de lo que queramos respecto al coche eléctrico, pero el precio manda, ¿no? Entonces, hay una cosa muy interesante del coche eléctrico que es que su mantenimiento y el combustible, en este caso la electricidad, la energía, te puede salir mucho más barata, con lo cual puedes ahorrar mucho dinero respecto a un vehículo térmico. Mucho dinero. Pero aquí hay una cuestión que es el coste de oportunidad. Es como el que dice, oye, pues yo pago muy barata la electricidad porque vivo en un chalet y me he puesto placas. Para eso tienes que tener el dinero para vivir en un chalet y ponerte placas, si no todo el mundo puede, ¿no? Claro. Pues con el coche eléctrico pasa lo mismo. Entonces, es muy importante que se reduzca el precio de acceso, porque cuando llegamos ya a ciertos niveles de diferencia, si uno echa cuentas, de repente 3.000 o 4.000 euros de diferencia con un motor de combustión interna pueden perfectamente compensar, ¿no? Entonces, cuanto más bajo es el precio del coche eléctrico, más gente va a poder aprovecharse de ese ahorro que luego te va a venir dado por el hecho de poder cargar en tu casa,
que es el otro gran problema que tenemos en España. Yo siempre lo digo, vivimos en un país de estructura soviética, no somos conscientes de que vivimos en vertical más que en ningún otro país de Europa, y de cara a poder aparcar el coche todos los días en un sitio donde enchufarle un cargador, es una dificultad muy grande que tenemos y que ralentiza nuestro mercado. Este año 25 ha empezado con fuerza, el coche eléctrico está en un 7%. Estamos ya en el 15 con coches enchufables y parece que la curva se va animando, pero nos queda muchísimo por delante. ¿Qué mejorarías de los coches eléctricos? Bueno, pues los coches eléctricos están bastante por delante, han estado bastante por delante de la infraestructura. El coche eléctrico, al final, el valor del vehículo entre un 30 y un 40% es la batería, ¿no? Entonces lo que nos faltaba eran baterías más baratas o tecnologías de baterías que fueran alternativas y, aunque no tuvieran tanta autonomía, fueran más económicas. Y eso, afortunadamente, ya lo tenemos. De hecho, lo que viene ahora en automoción es, por un lado, baterías más baratas y, por otro lado, baterías con mucha más autonomía pero más caras, ¿no? La revolución tecnológica no tiene que ser solo que los coches hagan más kilómetros, sino que también sean más baratos de comprar, ¿no? Y las dos vías las vamos a tener aquí con la vista puesta en el año 2030. Para mí lo que necesitamos, sobre todo, es coches eléctricos que estén con un precio razonable, con una autonomía razonable alrededor de los 400 kilómetros, que hasta ahora hemos tenido muy pocos a un precio asumible o ninguno, ¿no? Y a partir de ahí, con 400 kilómetros de autonomía, ya el miedo a viajar es una cuestión más irracional que racional, ¿no? O sea, que eso es lo que le pedimos, sobre todo a un coche eléctrico. ¿Se rompen más, menos? Qué pregunta más buena. Un coche eléctrico, por concepción, es mucho más sencillo y, por lo tanto, hay menos cosas susceptibles de romperse. Cuando a una persona un coche eléctrico le sale o le ha salido bueno, es una absoluta bendición. Hay por ahí casos alucinantes. Ahora, eso no es toda la verdad ni es tan bonito. Es decir, por mucho que nos vendan, ¿por qué? Es una tecnología completamente nueva. Los fabricantes están aprendiendo. Muchos de los componentes que llevan los coches eléctricos no los producen ellos. El más importante, la batería, que es una tecnología súper compleja, que le estás fiando a un tercero y que te tiene que salir bien. Y lo que estamos viendo, por un lado, es que hay coches eléctricos que fallan, fallos de bisoñez, fallos de dispositivos que no se han dimensionado bien para las características de un coche eléctrico. Una marca de coches puede tener muy bien controlada la tecnología para un vehículo con motor de combustión, pero no un eléctrico. Y lo otro que estamos viendo también, y que clama bastante, es la formación y el conocimiento de los servicios de postventa. La media y lo normal es que cuando un coche eléctrico falle, tanto la provisión de recambios como el tiempo de diagnóstico y reparación satisfactoria se alarguen respecto a un térmico, ¿no? Y eso es un problema muy serio para la credibilidad del coche eléctrico, y ahora mismo estamos en esa fase. Bueno, vamos a hacer una especie de juego, una especie de prueba. Si tuvieses que asignar una marca y un tipo de coche al perfil de un consumidor, ¿qué coche o qué vehículo le recomendarías al cazachollos? Al cazachollos, y puedo decir marcas, ¿no? Claro. Bien, perfecto. O sea, si estuviéramos buscando un vehículo utilitario para toda la familia, o sea, un vehículo que sirva para toda la familia, pues al cazachollos yo le recomendaría que buscara en SEAT o en Dacia. Ah, muy bien. ¿Y al indeciso crónico, al que siempre tiene una pregunta, una duda y no acaba por comprarse el coche? ¿Qué coche le recomendaría? Bueno, por cierto, para el cazachollos le recomiendo también la marca BYD china, si está pensando en un vehículo eléctrico. Claro, es que los chinos, luego hablaremos de ellos. Es muy importante. Sí. Al que siempre tiene dudas y no se termina de decidir, madre mía, pues no sé qué le recomendaría. ¿Si tienes dudas? Sí, claro, o sea, si tiene dudas siempre las va a tener, ¿no? Pero bueno, pues yo le diría que tirara por una tecnología híbrida, que son las tecnologías que están más contrastadas en el mercado, y probablemente le recomendaría, lo llevaría a un razonamiento reduccionista y le diría, mire usted, salga a la calle y mire qué coches se compran los taxistas, y se daría cuenta que el 80% de los taxistas llevan todos un Toyota híbrido, ¿no? Pues ya tiene usted el coche que se tiene que comprar, un Toyota híbrido, que por algo será que se lo compran todos los taxistas. Al urbanita. Al urbanita le recomendaría sin duda un coche pequeñito, ahora se están poniendo de moda, están saliendo muchísimos coches, y le diría, oye, mírate la lista de vehículos que va a salir al mercado entre el año 25 y 26 porque vas a flipar. Vamos a vivir un boom otra vez de los coches pequeños, habían desaparecido del mercado por sobrecostes, y ahora, gracias a China y gracias al esfuerzo de algunos fabricantes europeos como el grupo Renault o como el grupo Volkswagen, vamos a empezar a tener coches de menos de 4 metros, súper chulos, súper fiables, la mayoría de ellos eléctricos, que van a gastar como un mechero. Y bueno, pues aquí el abanico se amplía mucho, pero básicamente coches chinos, Volkswagen, todo lo que está haciendo Renault con el Twingo, en fin, por ahí van los tiros. Interesante. Al ecológico más militante.
Evidentemente, el ecológico más militante tendría que vivir en un chalet con placas solares para generar todo el 100% de su energía verde, y pues le recomendaría que se comprara, mira, por tocar un poco las narices, Venga. si eres lo más ecologista posible, hay una cosa más ecológica que un coche eléctrico. Andar o un coche eléctrico de segunda mano. Cómprate un coche eléctrico de segunda mano y dale una segunda vida y bueno, pues úsalo solamente cuando lo necesites, ¿no? Que es para hacer largos desplazamientos y que no te preocupe el tiempo, porque tu coche eléctrico de segunda mano va a necesitar unas cuantas cargas para llegar al sitio. ¿Y al nostálgico? No me digas un 600. Al nostálgico le diría que se dé prisa, porque los coches de los 90 y de los 2000, como nunca más van a volver a existir, están apreciándose a toda velocidad, lo que llamamos en la jerga del sector los young timers, y cualquier coche que en su juventud le hubiera gustado de esas épocas, que no lo dude lo más mínimo y que vaya por él, porque pasado mañana va a costar muchísimo más dinero. Aunque no se pueda sacar del garaje. Aunque no se pueda sacar del garaje, ahora con la nueva norma de coches clásicos van a tener más posibilidades de entrar en el centro de las ciudades que los coches con etiqueta B o C, ¿no? O sin etiqueta. O sin etiqueta. Entonces, bueno, pues es una grandísima ventaja. Lo registras como vehículo histórico y a pasear por el centro de Madrid tan alegremente, en este caso, que es donde estamos nosotros hoy. Sí, es verdad. Vamos a hablar de la seguridad de los vehículos. OCU forma parte del consorcio Euro NCAP, que es, bueno, desde hace 30 años que empezó a funcionar. Este consorcio, para aquel que no lo conozca, es ese sitio donde en un sitio cerrado, en un laboratorio, los coches hacen esas pruebas tan impresionantes en donde se chocan con maniquís. Yo quería preguntarte cómo ha favorecido la existencia de estas pruebas de seguridad que hacen organismos como estos. Bueno, las pruebas de Euro NCAP en general han ayudado muchísimo a mejorar la seguridad de los automóviles, han aumentado los estándares. Y yo creo que somos una referencia ahora mismo en Europa. El Euro NCAP es una referencia porque hay NCAPs por todo el mundo, ¿no? Y el Euro NCAP es una referencia sin ningún género de dudas, junto con el organismo público de los Estados Unidos de América. Yo veo un pequeño problema, que no solo veo yo, se lo ven otros muchos también, y es que precisamente en el afán de subir el listón cada vez más, se ha metido de por medio todos los sistemas de asistencia a la seguridad de activos, todo lo que se llama ADAS, ¿no? Ahora ya Euro NCAP no solamente es protección a los ocupantes, es protección a los peatones, es seguridad activa, no solamente seguridad pasiva, ¿no? Y hemos llegado a unos estándares con la seguridad pasiva, es decir, todo aquello relativo a un choque, increíbles, ¿no? Estamos en un lugar que hace 20, 25 años no podíamos soñar. Con la electrónica es todo mucho más complejo y difícil de medir, y hay algunas voces que están empezando a poner en cuestión que estos estándares tengan que ser tan altos, ¿no? Porque precisamente no ayudan a que el precio de los vehículos se reduzca o se democratice, ¿no? Entonces hay un debate ahora muy interesante alrededor de si Euro NCAP tiene que echar un poco el freno, nunca mejor dicho, precisamente para favorecer la democratización de la movilidad privada, teniendo en cuenta que los precios de los vehículos son cada vez más caros. Así que el sistema de Euro NCAP ha funcionado tan bien en estos años, ha llegado a un nivel tan alto que ahora lo que se está debatiendo es que no muramos de éxito, precisamente por alcanzar lo que hemos alcanzado, pensando en el más allá, en el que es lo que viene, ¿no? ¿Nos importa a los conductores que los coches sean fiables o solo nos importa el precio y las tecnologías que tenga el coche? Eso es una gran pregunta. Cuando le hacemos una entrevista a la gente y le damos una lista de temas, lo primero que te van a contestar seguramente es la seguridad, es muy importante, ¿no? En el mundo real, esto es interesante porque, aunque en el mundo real sabemos que no lo es tan importante, sí que es verdad que precisamente gracias a Euro NCAP los estándares han llegado a un nivel tan alto que, por favor, esto sí que lo quiero decir bien claro y bien alto, por favor, que nadie haga caso o que nadie se crea eso de que los coches antiguos eran mucho más seguros, que tenían mejor chapa, que se hacían mucho mejor. El coche más económico que tenemos hoy en día en el mercado es muchísimo más seguro que cualquier coche de hace 30 años a todos los niveles, ¿no? O que el 99% de los coches que se hacían. O sea, la evolución en materia de seguridad ha sido increíble. Y que un coche se arrugue, que un coche se abolle, forma parte precisamente de los sistemas de seguridad para proteger a la gente que hay dentro. Así que eso es un mito absoluto. Y afortunadamente hoy en día la gente se tiene que preocupar menos de si su coche es seguro o no, porque son todos segurísimos. Y eso lo afirmo y lo subrayo y lo reafirmo porque me paso la vida estudiando, investigándolo, visitándolo y lo conozco muy bien, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo, de hecho, se lo digo a la gente, a los amigos, oye, es que mi coche viejo me va muy bien. Y os voy a poner una anécdota, si me permites. Claro. Y esto, espero que no me vea, pero yo tengo un vecino bombero que tiene un coche antiguo y yo siempre le digo, oye, vivimos en un edificio moderno con sistemas de riego automatizado, con puertas de seguridad para controlar los incendios. ¿Tú tendrías a
tu familia en un edificio del siglo XIX con las vigas de madera, sin escapatorias, etcétera, etcétera? ¿Verdad que no? Pues con los coches pasa lo mismo. O sea, que tu coche vaya muy bien, está muy bien, pero ya es una cuestión de proteger a tu familia. Y para proteger a tu familia, si es posible, busca el coche lo más nuevo posible. Es el principal motivo por el que me compraría un coche moderno si no tengo, ¿no? Por los estándares de seguridad del vehículo. ¿Y qué te contesta el bombero? El vehículo hace oídos sordos. No me hace mucho caso, la verdad. Bueno, y hablando de fiabilidad, vamos a hablar de las marcas chinas, porque están viniendo muy potentemente. Es muy raro no ver cuando sales a la calle un coche de marca china. Nosotros sabemos que hay una relación calidad-precio estupenda, aunque no sabemos muy bien si son demasiado fiables, y luego además la calidad de servicio postventa tampoco estamos muy seguros de ellas. ¿Cuál es tu opinión sobre este mercado chino que nos abunda? Bueno, pues mi opinión es que hay cosas que no sabemos. Esto es una hoja en blanco que se está escribiendo, tienen que pasar unos años. A mí hay mucha gente en Latinoamérica que me escribe y me dice, oye, esto que está llegando a España lo hemos tenido en nuestro país y ha sido una birria y ha dado muchos problemas. Pero claro, es que los chinos, su concepto de fabricar y de producción no tiene nada que ver con el nuestro. Construyen con estándares muy distintos. Tiene que pasar un poco de tiempo para saber si los vehículos chinos son más o menos fiables. Aún no lo sabemos con seguridad. Sí sabemos con seguridad que algunas marcas chinas han crecido a una velocidad loca y que eso ha provocado unos problemas importantes en su cadena de suministro de piezas. Todo el mundo hoy en día, fíjate si es importante, dentro de los fabricantes chinos, cuando llegan aquí lo primero que dicen es: hemos montado un pedazo de almacén centralizado de distribución de piezas, la mayoría los construyen además, que yo les animo a que lo hagan por toda España, pero todos los construyen en la zona noroeste o noroeste de Madrid, ¿no? Yeah. Los centros de distribución. Entonces, aparentemente, su logística de piezas está muy bien montada, pero luego algo se pierde por el camino que no acaba de funcionar bien. Y luego yo creo que sí que ha habido un problema, como te decía claramente, de formación y de conocimiento a la hora de reparar los vehículos que no ayuda. Y esto es muy importante y todavía no tenemos con exactitud y precisión conocimiento de cómo va a funcionar. De momento no son más fiables que los vehículos que tenemos aquí, eso es verdad. Uh-huh. Y el problema no ha venido tanto por la fiabilidad, porque todos son nuevos y todas las marcas de coches tienen cadáveres en el armario, todas las marcas de coches cada vez más tienen problemas en la primera fase de comercialización de un producto, sean chinos o no sean chinos, con lo cual tenemos que esperar un poquito más. Y también tener en cuenta que no todo lo que viene de China es igual. O sea, hay low cost, hay coste medio y va a haber vehículos de altísimo nivel y lujo también, ¿no? Así que, bueno, pues es un tema muy complejo y que justamente estamos empezando ahora a desvelar el melón. Y sí te digo una cosa, cuando lo que sí que vemos y estamos descubriendo es que cuando fallan o tienen un problema, su velocidad de reacción a la hora de corregirlo no es que sea rápida, es que aquí nunca hemos visto una cosa igual. Eso también hay que decirlo a su favor. De rápido. Sí. Hacen cosas increíbles a nivel de mejorar y de arreglar los problemas que generan sus vehículos. Y sí que es verdad que la cultura china no es una cultura tan de reparar y cambiar piezas como la nuestra. Es más al estilo americano de cambiar bloques, cambiar módulos enteros, etcétera. Vamos a ver cómo se conjuga eso, esa cultura china con la europea, porque queda mucho todavía por sincronizar entre los dos mundos. Bueno, vamos a hablar de las etiquetas medioambientales, que son esas etiquetas que la DGT nos pone en los vehículos para clasificar por el grado de contaminación y de su eficiencia energética. Nosotros en OCU, cuando empezaron a avisar de que teníamos que poner estas pegatinas, no estábamos muy a favor porque nos daba la sensación de que estaban perjudicando a los vehículos por el tipo de motor y no por el grado de contaminación. ¿Cuál es tu opinión de las etiquetas medioambientales? Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Es una norma que se ha basado en una serie de criterios que no tienen en cuenta la potencia del vehículo, la tecnología que lleva, el sistema de combustión que lleva, y básicamente se basa en tecnologías digamos, objetivas que lleva un producto más allá de cuál es luego el consumo del vehículo y una serie de parámetros más. Mi visión es que está mal y además mi visión es que las etiquetas tendrían que ir directamente relacionadas con la contaminación real, ¿no? Y eso no está mirado ni está analizado. Y luego todavía es más complejo el tema, porque no es lo mismo hacer 2.000 kilómetros que hacer 200.000 o 50.000, ¿no? Es decir, un coche menos contaminante que haga 2.000 kilómetros está contaminando mucho menos que otro que hace 50.000. Eso no se mira. ¿Cómo miras eso? Claro. No se mira. Se están cobrando impuestos de una manera completamente injusta, como en zonas como en Cataluña, por ejemplo, con las emisiones de CO2 sin medir cuántos kilómetros
kilómetros hace cada vehículo. Es muy interesante, hace unos días estuve haciendo un reportaje sobre una empresa súper interesante que mide las emisiones de los coches en tiempo real. Un coche pasa y ellos con un sistema son capaces de medir mediante un sistema óptico las partículas que emite el vehículo. Y me comentaban que es un dato impresionante. Alrededor del 4 o 5% del tráfico provoca el 30% de las emisiones contaminantes. Es decir, que hay una serie de vehículos súper contaminantes circulando por ahí que simplemente erradicándolos o solucionando el problema que tienen, quitarían un montón de emisiones de lugares de gran acumulación como las ciudades, ¿no? Entonces, en definitiva, este es un tema muy complejo. Es absolutamente infumable que un vehículo, por tener una tecnología con una pequeña batería, con 400, 500 caballos, 2.500 kilos de peso, tenga una etiqueta determinada y un utilitario de 70 caballos, por ser más viejo, no la tenga, ¿no? Y bueno, pues este es el sistema que tenemos y por un lado es claramente mejorable, pero yo no veo que haya mucha intención dicen de solucionarlo, pero llevamos años así y no se soluciona. Bueno, pues no sé si estás apuntado ya, pero yo te animo a que te unas a nuestra campaña. Precisamente recogemos firmas para hablar con la DGT para que cambie este método. Vamos a poner de manera sobreimpresionada cuál es la dirección a la que se tienen que dirigir los consumidores que nos estén viendo, pero yo también lo pondré en la descripción para que ir precisamente a esa campaña que tenemos en OCU sea más sencilla para vosotros. Cada vez hay más ciudades que restringen el acceso al vehículo que no tienen etiqueta, de lo que antes estábamos hablando. Tengo que confesarte que yo soy como ese amigo tuyo bombero. Tengo un vehículo que no tiene etiqueta, pero que pasa la ITV sin problema. Lo que pasa es que ya a partir de ahora, en diciembre, ya no voy a poder circular. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué hago con ese coche? ¿Lo llevo a la chatarra? ¿Lo vendo? Es una gran pregunta. Fíjate, esto es otra crítica que se hace al sistema. ¿Por qué vas a llevar ese coche a la chatarra si todavía funciona y alguien lo puede aprovechar, ¿no? Y entonces te vendrán... Pasa las pruebas las pasa sin problema. El coche es perfectamente utilizable. Y luego otros te dirán, oiga, pero entonces usted lo va a vender y va a acabar en Badajoz, o va a acabar en Almería, o va a acabar en un puerto en Asturias, y lo que vas a hacer es colocar la contaminación en otro sitio, ¿no? Porque es un coche antiguo. Claro. Estamos en las mismas. Entonces, ¿qué hacemos con el coche, ¿no? Bueno, pues claro, a ti no te van a dejar utilizarlo. Yo te diría que lo guardes un tiempo porque lo mismo nos llevamos alguna sorpresa con el tema de la normativa de las emisiones en las ciudades. Sabes que hay muchos movimientos que están intentando tumbar esta normativa que viene impuesta por la Unión Europea. Hay que racionalizar todo esto y organizarlo bien, pero bueno, al final... Lo que parece, y no solamente en España, y en Francia hay un movimiento muy potente también con esto, es que pues se ha hecho una norma sin tener en cuenta ciertos daños que se estaban haciendo a ciertos colectivos y también a ciertas economías, ¿no? Y a ciertos trabajadores. De aquí a un año aproximadamente sabremos qué pasa con todo esto. Lo mismo nos llevamos la sorpresa de que la norma de etiquetas se tumba, ¿no? Por los juzgados se amplía o se cambia. En todo caso, yo creo que la tendencia, ya se inventarán otra cosa, la tendencia es que a todos estos coches no se les deje circular dentro de las ciudades y bueno, pues ese coche, si le tienes mucho cariño, guardarlo por ahí fuera de la ciudad o acabará probablemente circulando por otro sitio o por otro país que no tenga una norma tan estricta, ¿no? También puede usar el transporte público. Sin duda. Precisamente, hablando del transporte público, al principio hemos estado hablando de ello. En OCU hemos hecho una entrevista a los usuarios de transporte público. De hecho, tenemos ese artículo, lo tenemos en la revista de OCU Contigo, que es el del último mes de mayo. Nos sorprenden las respuestas que nos han dado los usuarios. Cada vez se usa más el transporte público. En Barcelona un 16% más, en Madrid un 10% más. Puede ser que porque los abonos de transporte las autoridades los han reducido. Y en general los consumidores están satisfechos, pero, a ver si te sorprende esto que te voy a decir, necesitan que las infraestructuras mejoren. Así que pedimos a las autoridades, por favor, que pongan así su trabajo y que mejoren las infraestructuras, sobre todo de los trenes. Tú eres muy usuario de los trenes. Sí. Y precisamente lo que me ha convencido para usar el AVE de manera masiva, yo se lo digo a todo el mundo, que yo uso el AVE como si fuera el metro prácticamente, es gracias precisamente a este recorte tremendo que ha habido en los precios y que creo que muchísima gente nos estamos aprovechando de ello, ¿no? Y esto además... no se nos olvide que hace 4 días tuvimos una cosa que llamamos pandemia y en la que esa idea utópica de que todos nos íbamos a morir juntos se terminó un poco, ¿no? Y se demostró también que en muchas ocasiones, bueno, pues hay gente que no le queda más remedio que ir en transporte público porque no puede usar otro transporte, pero que hay muchas personas que siguen prefiriendo el transporte privado. Entonces, efectivamente, el transporte público
Si funciona bien es una bendición, pero todavía estamos muy lejos de tener una infraestructura bien mantenida, una infraestructura que soporte el aumento de población que está utilizando esas facilidades para moverse. Por las ciudades cada vez está todo más pensado y dimensionado para usar el transporte público. Es un gran sistema disuasorio también del uso del vehículo privado, con lo cual una parte de ese porcentaje está directamente, porque es que ya no puedes circular o aparcar en muchos sitios donde antes podías, ¿no? Imposible. Es la ley del embudo. Sí. Y por otro lado, claro, si nos están empujando a unos servicios públicos, lo lógico es que esos servicios públicos se potencien, se amplíen y se mantengan bien, ¿no? Creo que el caso más flagrante precisamente es el caso de los ferrocarriles, que estamos viendo cómo el aumento masivo de la infraestructura a nivel de hasta dónde llegamos, sumado a la competencia, a la llegada de empresas privadas, sumado al aumento masivo de los viajeros, está generando un caos impresionante, ¿no? Se nos ha ido de las manos. Así que hay muchísimo margen de mejora por ahí, muchísimo. Y en la puntualidad, se quejaban también los usuarios de que la puntualidad debería mejorar. ¿Cuál crees tú que es el tiempo razonable de desplazamiento en una semana? Es una pregunta muy buena, claro, hay muchas casuísticas distintas, es complicado responder, pero yo creo que en general, para un desplazamiento diario, todo aquello que pase de los 30 a 35 minutos empieza a ser ya algo que te quita calidad de vida, ¿no? Salvo que, bueno, pues te lo tomes como una forma de hacer ejercicio o como una forma de hacer algo alternativo como hago yo. Yo creo que se debería estar en el límite, ¿no? Un poco alrededor de entre la media hora y los 3/4 de hora en el desplazamiento de ida o de vuelta, ¿no? Que al final, al cabo de un día, no hayas dedicado más de 1 hora y media a moverte, a desplazarte. Lo pondría por ahí, pero claro, siempre con muchos asteriscos en función de cuáles sean tus necesidades, ¿no? A mí, desde luego, me parece aberrante, como desgraciadamente ocurre, que muchas personas se pasen cada día entre 1 hora y 1 hora y media metidos en el coche en procesión, ¿no? No tiene sentido. Los que usan el transporte público suelen ser más los más jóvenes y las personas de mayor edad. ¿Crees que hay una tendencia ahora a la baja en el que los chavales se sacan el carnet de conducir y que precisamente por ello pues están pensando en otras opciones como el renting? Sí, absolutamente. Por un lado, yo esto siempre lo digo en mis charlas, está comprobado estadísticamente que a los jóvenes cada vez les interesa menos sacarse el carnet de conducir, ¿no? Esto es una cosa generacional y precisamente ellos son los que más aprovechan las múltiples modalidades, la explosión de modalidades de poderte mover de manera individual o compartida, ¿no? De muchas formas distintas. Entonces, bueno, esto ha llegado para quedarse e igualmente también el concepto de a los 18 me saco el carnet y cuando puedo me compro un coche. Se ha acabado. Eso era así siempre. Siempre Eso cuando nosotros éramos más jovencitos era la norma. Sí. Yo, desgraciadamente, las autoescuelas ahora tienen muchos menos alumnos y hay muchas menos personas interesadas en sacarse el carné y más todavía en comprar un coche, porque para muchos ya comprar un coche es un desperdicio de dinero. Es un artículo de lujo. Es un artículo de lujo, lo puedes gastar en otras muchas cosas, la mayoría de ellas experienciales, ¿no? O en otro tipo de dispositivos que te permiten tener una ventana al mundo igualmente, aunque sea a través de una pantalla. En el caso de los que comprábamos coches muy económicos, ¿no? Cuando empezamos. Y bueno, pues el mundo ha cambiado completamente y efectivamente el automóvil hoy en día tiene que competir con otras muchas opciones que muchas personas libremente eligen, ¿no? No me gustaría terminar sin preguntarte qué piensas que va a pasar en la movilidad en las próximas décadas. Madre mía, pues una pregunta muy larga de contestar. A ver. Vamos a intentar contestar por partes. En lo que se refiere a este debate tan grande que tenemos y polémica con el coche eléctrico, es evidente que la Unión Europea se ha equivocado en los plazos, que el trayecto hacia la electrificación va a ser más lento de lo que nos habían impuesto, lo que no quiere decir que porque el coche eléctrico no arranque o no vaya a la velocidad que nos han pedido, se vaya a desviar de esa ruta, ¿no? Es decir, seguimos hacia la electrificación por muchos años. Y otras tecnologías incipientes, el hidrógeno, de momento no tenemos noticias a corto o medio plazo, pero sí de combustibles derivados del hidrógeno que el día de mañana pueden ser parte de la solución para vehículos que funcionen con batería y con motor de combustión. Por ahí es donde vamos tecnológicamente. Yo creo que en el año 35 los motores de combustión interna seguirán, no van a prohibirse. Siempre lo afirmo y aprovecho para decirlo cada vez que me preguntan.
A nivel de movilidad está claro que con todos estos fenómenos que ya hemos comentado, hay una previsión de que los vuelos se van a duplicar de aquí al año 2040. No tenemos ni siquiera ni aviones ni pilotos. La gente va a seguir prefiriendo, la gente más joven, otros medios para desplazarse aparte del coche. Y el coche queda como un medio de desplazamiento que además ha sido un poco desplazado o apestado de las ciudades, con lo cual creo que va a seguir perdiendo protagonismo, pero que en las ciudades el vehículo eléctrico alquilado, compartido, va a seguir ganando terreno. Y yo como veo la movilidad del futuro es así, o sea, una movilidad más restringida y más compartida, no solo con automoción, sino mucho más multicolor. Y lo que sí que digo y subrayo siempre es que a mí por lo menos me gustaría, al final de todo este viaje, que me permitieran eso, al menos que me permitieran o me dejaran seguir teniendo la libertad de poderme desplazar donde yo quiera, cuando yo quiera, de una manera más o menos organizada, ¿no? Que todo lo que rodea al automóvil, que es tan, digamos, romántico como el placer de conducir o el placer de descubrir, el hecho de empezar una ruta y no saber dónde vas a terminar o ir por otro sitio del que sería el más rápido a un lugar, que eso se pueda seguir haciendo en los próximos años, es lo que yo pediría, ¿no? Que no perdamos el derecho a conducir, que al final hay que verlo como un derecho también, porque guste más o guste menos, hay mentes pensantes, yo siempre lo digo, no os quedéis con que nos quieren imponer el coche eléctrico, lo que nos quieren imponer es que dejemos el coche, ¿no? Y yo por ahí sí que no paso, por lo menos mientras tenga voz, me gustaría que al menos el que quiera usar un coche tenga la libertad de poder usarlo y que sea compatible con todo lo demás. Bueno, tú es que estás muy ligado al mundo del motor, es normal que me digas esto. Pues nada, yo creo que hasta aquí ha llegado la entrevista, te doy las gracias porque hayas aceptado la invitación, que hayas sido tan didáctico en tus respuestas y seguro que los consumidores te lo van a agradecer. Y nada, cuando quieras puedes volver y podemos hablar de ese futuro que nos hemos quedado un poco sin saber hacia dónde vamos a llegar. A vosotros consumidores, muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por seguirnos. Ya sabéis que en OCU estamos celebrando nuestro 50 aniversario y que estamos organizando estas charlas con sentido. Cada mes un tema. El próximo es la vivienda, otro tema peliagudo, así que os pediría que estuvieseis muy pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web, en donde os iremos anunciando de quién va a ser nuestro próximo invitado. Por mi parte nada más, os mando un saludo. Hasta pronto, consumidores. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.